Bienvenido a En Pocas Palabras, el podcast de investigación y divulgación de UNIR. Presentado por Adrián Suárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo capítulo de En Pocas Palabras y sé que digo esto muchas veces cuando vienen investigadores chulos, pero es que en esta ocasión he de decir que llevo todo el fin de semana enganchado y leyendo la investigación de nuestro invitado de hoy, que es Manuel Jiménez López, investigador de Researching Sport Science. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar contigo. Que claro, no únicamente eres investigador, a mí me gusta mucho tu historia porque es que es una como muy narrativa, ¿no? Empiezas en un lugar y llegas a otro como casi como una película de Jerry Bruckheimer, ¿no? Aprendiendo del propio campo del deporte y luego llevándolo a la investigación, porque tú has sido campeón de España de clubes con el Club Bádminton Benalmádena, pero es que has sido además seleccionador nacional de la Federación Española de Bádminton con bronce en Europa. Es decir, tú lo has vivido todo lo intenso, todo lo duro antes de llevarlo eso a la investigación, ¿verdad? Correcto. He estado desde la etapa de deportista de alto rendimiento hasta incluso he llegado a la gestión institucional. O sea, he sido también coordinador de la Consejería de Educación y Juventud. Claro, pero esto es la leche porque tú tienes una investigación que a mí me gusta mucho, que está, es como decirlo yo, conecta mucho la idea de lo emocional, lo emotivo, lo intenso del deporte, la parte emocional con la parte más química de cómo podemos analizar todas estas cuestiones. Y luego además una cosa muy chula es que lo has llevado incluso más allá, que también te lo has llevado a los eSports. Así es. Bueno, es que al fin una de las cosas que estamos trabajando precisamente es la similitud que hay entre los deportes electrónicos y los deportes tradicionales en algunos aspectos, especialmente en cómo nuestro cerebro entiende la competición. Nuestro cerebro, en realidad, va a responder de forma similar, sea una competición de deportes electrónicos, sea una competición de deportes tradicional o sea un concurso oposición a la búsqueda de una plaza laboral. O sea que al final nuestro cerebro, cuando compite, siempre tiene unas respuestas muy similares. Me gusta. Por eso este podcast, este capítulo va a estar muy dedicado a emociones, saliva, curiosamente, y deporte. Pero me gustaría empezar por el principio de todo. ¿Tú qué fuiste antes? ¿Jugador? ¿Tenías más vocación de gestor, seleccionador o investigador, profesor? O sea, ¿cómo empezó ese jovencito Manuel Jiménez de pocos años? ¿Qué era en primer lugar? Jugador de bádminton. Yo estaba jugando en el Atlético Malagueño, en las categorías inferiores del Málaga Club de Fútbol, y descubrí el bádminton con 13 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? Pues en el instituto. Mi profesora de educación física se llama Susana Muñoz. Venía del INEF de Madrid, donde ya estaba el bádminton empezando a trasladarse a los futuros profesores, y nos lo presentó a mí y a un amigo, y automáticamente nos enganchó. Y desde entonces llevo la friolera de 43 años dedicado al bádminton. ¿Y cómo fue? Porque a mí, por ejemplo, me pasó con el baloncesto, pero nadie jugaba al baloncesto, todo era fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese pequeño Manuel que decía, me hacen falta jugadores de bádminton? O sea, tengo que formar un equipo o algo. ¿Lo tuviste difícil para convencer a la gente de que dejara el fútbol y se viera el bádminton? Bueno, en realidad el bádminton cuando yo empecé éramos muy poquitos. Sí. Estaba empezando en España. O sea, nosotros somos de los primeros jugadores internacionales que dieron barrigazos por esas pistas de Dios, ¿no? Ahora tenemos a Carolina, con la que he trabajado también, que es una maravilla ver ganar medallas olímpicas y campeonatos del mundo. Pero en aquella época, cuando empezamos nosotros, a nosotros nos cogían los jugadores chinos y hacían con nosotros lo que querían, ¿no? Entonces, ¿no? Ya entonces sí, los chinos pegaban fuerte. Sí, bueno, entonces y ahora no. Y la verdad es que enseguida nos enganchó porque el bádminton tiene unas características que son muy interesantes. Una de ellas es que es un deporte mixto. Y esto hace que, por ejemplo, los deportes que son exclusivamente masculinos sacan muchas veces lo peor que tenemos los hombres. Y los deportes meramente femeninos sacan muchas veces lo peor que tienen las mujeres. Y los deportes mixtos, donde todos jugamos en el mismo sitio, al mismo tiempo, el mismo deporte, en las mismas condiciones, llegas a desarrollar una sensación de grupo y una inclusión y una capacidad de cooperación que es muy interesante. Y si has jugado a baloncesto, sabes que estos valores que te estoy comentando son típicos del baloncesto también. Exacto. Que no ocurren, por ejemplo, pero no ocurren en el fútbol en categorías inferiores, pero tampoco ocurre en el fútbol profesional. Igual, pero sin embargo, en el baloncesto sí lo vemos en categorías inferiores y sí lo vemos en el baloncesto profesional. Entonces, en el bádminton pasa un poco lo mismo.
Yo tuve la suerte de poder estar en el Campeonato del Mundo junto con Carolina y vivir en el backstage todo lo que es la realidad del Campeonato del Mundo de hoy en día, que es muy diferente a cómo lo vivía yo en mis tiempos. Y percibías esa camaradería, esa cooperación, esa sensación entre países completamente dispares, con culturas completamente dispares, y sin embargo se notaba ese feeling que es lo que te engancha del bádminton realmente. O sea, me gusta porque por lo que me comentas, lo mejor del bádminton es que, por lo que sea, nos dice una verdad que la diversidad está bien, ¿no? Juntarnos con gente que no es de nuestro mismo género, de nuestro mismo lugar, es algo estupendo que enriquece. Y es lo que te enganchó al final de todo esto. Sí, y además el cerebro masculino y el femenino tienen conexiones diferentes y esas conexiones hacen que seamos complementarios, ¿no? Los hombres tenemos mejor conexión intrahemisferio y las mujeres mejor interhemisferios. Ah. Y esto también nos permite observar que la cooperación conjunta de ambos géneros es la vía más adecuada para que el ser humano se desarrolle plenamente. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo estuviste como jugador? ¿Cuántos años estuviste jugando tú últimamente? 30. 30. Y luego te pasaste a la parte ya más de gestión, ¿no? De seleccionador, de entrenador. Sí, yo empecé también a entrenar a muy temprana edad. Tenía 20 años cuando firmé mi primer contrato como entrenador. Yo todavía jugaba, estaba en mi mejor momento, ¿no? Y empecé a trabajar con una escuela de bádminton aquí en Mijas y en tan solo 7 o 8 años metí jugadores en la selección nacional. Entonces, eso también me permitió ver el bádminton desde el otro lado, que es mucho más tenso. Si ya en la pista es una situación tensa, ya cuando estás tú fuera de la pista viendo a tus jugadores cómo sufren, es también algo muy interesante de percibir. Me interesa mucho eso, porque puede dar la sensación de que al final los entrenadores o los seleccionadores, como no sufren, que no están en el campo, pero al contrario, es decir, es un deporte que en realidad es muy técnico, ¿no? Conoces la postura de cada uno de tus jugadores y de jugadoras, y me imagino que lo pasarás mal porque verás cada fallo de lejos, que se acerca un fallo. ¡Ay, Dios mío! Carolina, ¿qué vas a fallar? Muchas veces antes incluso de que saque. Claro. Depende de la posición de los jugadores, tú ya puedes anticipar cómo va a ser el punto. Esto es muy interesante porque en un estudio que hicimos en fútbol profesional, en la Liga de Fútbol Profesional, analizamos cuáles eran las respuestas del equipo y las comparamos con las respuestas del cuerpo técnico. Y resulta que las respuestas hormonales de ambos van en la misma dirección. O sea, cuando sufren tus jugadores, tú también sufres desde el banquillo. Sí, esto es muy interesante. Claro, porque ya con esto podemos adentrarnos, ¿no? Has estado una temporada larga como jugador, has estado otra temporada larga como seleccionador y entrenador. ¿Y cuándo pasaste a ser investigador? ¿Fue algo paralelo o fue una tercera fase de tu vida? Sí, fue como una tercera fase. Yo, de hecho, estaba trabajando como profesor de educación física en un colegio y un instituto inglés y siempre tenía esa sensación de que quería hacer el doctorado. Y entonces aproveché esa etapa en la que estaba trabajando en ese colegio para hacer el doctorado. Tuve la suerte de que me lo dirigiera el doctor José Ramón Albero Cruz y en la Facultad de Medicina, con lo cual para mí fue toda una experiencia porque tuve que estudiar muchísimo para ponerme... Y sobre todo, enfrentarte a un tribunal médico, que fue quizá lo más lesivo de todo el proceso, ¿no? Pero, sin embargo, aquello salió muy bien. También que publicamos nuestro trabajo en el Psychoneuroendocrinology, que es una de las revistas más importantes del mundo del sector. Y mi tesis doctoral, pues ahora mismo está en el propio Departamento de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga como una vía de consulta para los futuros doctorandos. Estupendo. Tengo que preguntarte, porque claro, yo soy más del campo de humanidades, la parte de narrativa, de videojuegos, de esta parte. Háblame un poco de cómo es el campo de investigación de ya la educación física, la medicina. ¿Qué caminos estáis llevando? Porque por lo que me comentas, claro, yo en este soy totalmente lego, por eso te pregunto, y hay mucha gente que nos estará escuchando, porque en pocas palabras es un programa de alcance mundial, que está estudiando educación física, medicina. ¿Cómo estos dos campos se interrelacionan y a qué lugares podemos ir de forma interesante? ¿Qué estimula Manuel Jiménez como doctor en este campo? Mira, te voy a ser absolutamente sincero.
La salud es descanso, nutrición y actividad física. Esto hoy en día tiene cero dudas en la comunidad científica. Nuestros procesos adaptativos tienen que estar continuamente en fluctuación, porque esa capacidad, para explicarlo bien, cuando nos enfrentamos a un desafío, esto supone un dispendio de energía, tanto mental como física, que tiene que ser recuperada. Y la forma de recuperar esa energía es con descanso y con nutrición. La actividad física lo que hace es modular el sistema metabólico de todo nuestro organismo para que esa energía pueda fluir con más facilidad. Entonces, descanso, nutrición básico para recuperar, actividad física maravillosa para que todo ese dispendio energético se distribuya de la forma adecuada y de forma precisa a cada uno de los pequeños sistemas que componen todo nuestro organismo. Por tanto, hoy en día, si lo que queremos es tener una buena salud y queremos vivir muchos años con buena salud, no solamente muchos años, sino muchos años con independencia personal, actividad física moderada, vigorosa, al menos 3-4 veces a la semana. Caráis. Yo te lo digo porque, yo empecé en el gimnasio ahora hace poco porque tiene un dolor de espalda que me muero y hago 1 hora y media lunes, 1 hora y media martes. Es poco, tengo que dedicarle un poquito más. Es poco. El profesor Bob Malina de la Universidad de Austin, uno de los superclases de este mundo de la investigación en la actividad física, haciendo una encuesta, le preguntaba a la gente qué tipo de actividad física hacía. Y entonces un hombre le dijo, mira, yo es que todos los días voy andando desde mi casa hasta la parada del autobús. Te iba a preguntar eso. 2 kilómetros, ¿no? Y cuando termino de trabajar, pues también voy andando, en vez de coger el tal, pues vengo andando desde mi casa para hacer esos otros 2 kilómetros todos los días, tal. Y Bob Malina le dijo, eso no es hacer actividad física, eso es coger el autobús. Vale, por Dios. O sea, que cuando mi padre me dice, hijo, me he puesto el Fitbit en la muñeca y camino mucho, no cuenta como deporte eso, ¿no? No cuenta como lo que dices. Lo importante es que la actividad física, dependiendo del tipo que hagamos, se haga de forma adecuada. Vale. Si lo que hacemos es una actividad física moderada, no vigorosa, moderada, como es el caso de paseo, entonces tenemos que alargar la actividad física. Se tiene que hacer más allá de los 40-45 minutos. O sea, no es mirar cuántos kilómetros he hecho, cuántos pasos he dado, sino el tiempo que mi organismo ha estado intercambiando energía a nivel mitocondrial, a nivel de las células, ¿no? Para que se produzca lo que llaman un subproducto que es con el que nosotros contraemos los músculos, ¿no? El sistema energético. Alargar ese tiempo es lo que realmente hace que nosotros consigamos que nuestro organismo se adapte a esa situación. Lo importante es la adaptación. Vale, por eso decías lo de vigoroso. O sea, claro, entonces el ejercicio físico, tal como lo planteas, vigoroso, claro, tenemos que poner al cuerpo en caña, darle caña, para que descanso y nutrición funcionen bien. Por eso, con el ejercicio físico lo adaptamos, ¿no? O sea, esa es la clave. Digamos que cuando sometemos a nuestro organismo a unas exigencias mayores, nuestro organismo tiene más capacidad de superar desafíos posteriores. Vale. Entonces, si nosotros sometemos a nuestro organismo a un nivel 1, ese es el nivel que nosotros vamos a poder desarrollar en nuestra vida. Cuando tengamos una exigencia 2, nuestro organismo va a agotar más energía de la que es capaz de generar. Ya te entiendo. Y por tanto, generamos lo que nosotros llamamos carga alostática, que es un déficit energético que se debe recuperar y que lo arrastramos al día siguiente. Esta es la clave de la enfermedad. Esta es la clave de la enfermedad. Dios mío, Manuel, estoy pidiendo mucho contigo, ¿eh? Yo venía por una cosa, me estás abriendo los ojos a otras. A nivel mitocondrial, a nivel celular, la mitocondria cuando tiene que producir mucha energía, porque hay una alta exigencia, se fragmenta. Esa fragmentación no es mala siempre y cuando, una vez que se acaba el desafío, se vuelva a fusionar. Si no se fusiona, aparece muerte celular, aparecen los famosos radicales libres, aparece todas las patologías que están relacionadas con el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, pero es que ahora sabemos, de hace muy poquito, hace pocos meses, que también está relacionado con los procesos neurodegenerativos. O sea que el hecho de que tú seas una persona sedentaria
incrementa la probabilidad de que sufras Alzheimer, demencia senil, problemas de Parkinson. Sí, señor. Ostras, claro, es que me hace gracia porque quería hilarlo con lo que tú me decías, porque te pregunté cuáles son como los campos de investigación en tu área, y claro, me dijiste nutrición, salud y dormir, y dije yo, bueno, pues eso... Claro, me hace gracia por dos cosas, porque es como que a veces pasa, ¿no?, que la ciencia o la investigación, lo único que pretende al final es como evidenciar lo obvio, que a veces parece como que no lo tenemos en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa eso mucho, verdad? ¿Qué dices tú? Claro, pero es que esto sí, no se sabía. Sí, se suponía, pero es que no os dais cuenta todavía. Hacía falta que os lo pusiéramos. Y luego, otra cosa interesante la que tú me comentas, ¿no? Cómo nos estamos dando cuenta que el deporte no es únicamente para que no te duele la espalda, sino también lo que dices tú. Antes lo dijiste muy bien, ¿no? Esta independencia humana y entonces, vale. Autonomía personal. Tengo que preguntarte, yo que intento quitarme de lo del sedentarismo, me di cuenta que me fuerzan un poco a hacer más trabajo y lo que tú decías, acabo agotado y se me alarga el agotamiento varios días. Yo hago deporte, como te decía, 2 días. Tendría que subirlo entonces a 3, ¿no? Sí. De hecho, lo ideal sería que como estás haciendo trabajo de cargas o de pesas, que hoy por hoy sabemos que es el mejor, ¿Ah, sí? El mejor de todos ellos, sí. O sea, que no hago cardio. Yo pensaba que era cardio. No, espérate. No, eso es lo que se cría hasta ahora. Hoy sabemos que el trabajo de fuerza es el más importante incluso para prevenir los problemas de demencia senil. ¡Ostras! Pero, volvemos otra vez a lo mismo. Es necesario que mis mitocondrias se adapten y sean capaces de producir más energía. Vale. Con lo cual, yo en tu caso lo que haría sería combinar esos 2 días que haces de trabajo de fuerza, que es perfecto, con un par de días más de cardio. Vale. Exclusivamente cardio. Pero luego centrado. Un día pesas, un día cardio, un día cardio. Así. Lo ideal sería un día cardio, un día pesas, un día cardio, un día pesas. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Sí. Eso sería lo ideal. Y después hacemos un par de días o 3 de descanso, que esto va a producir lo que llamamos la supercompensación, o sea, vas a desarrollarte a nivel muscular, va a adaptarse tu organismo a desafíos mayores y vuelta a empezar. Y con todo esto lo que conseguimos es que, como te he dicho antes, no solamente vivas más, sino que tu calidad de vida sea mejor. Estupendo. Juan Manuel, pues mira, ya hemos aprendido que la diversidad es importante y también hemos aprendido que cómo plantearme bien. Me has cambiado la vida, que yo voy al gimnasio hoy. Basta ya de mezclar el mismo día. Es que yo hacía bicicleta, remo y pesas. Nada, va a ser todo el tiempo fuerza. Me gusta. Perfecto. Sí, de hecho sería lo ideal, calentar un poquito antes del trabajo de fuerza y trabajo cardio aparte. ¿Vale? Si lo quieres combinar, se puede combinar. También te podría decir cómo hacerlo, ¿no? Vale. Pero lo ideal sería que cuando hagamos trabajo de carga y cuando hagamos trabajo digamos, de cardiovascular o adaptativo, hagamos ese tipo de trabajo. Me voy a poner como para ir a esas tentaciones, ¿eh? Próxima temporada me voy a poner como Montoya para ir, creo que hacer tus consejos. Mira, pasando ya a la parte más de investigación, porque claro, todo esto, lo que teníamos, ¿no? La parte en la que eras jugador, seleccionador y ya estamos entrando en la parte de investigación. Veo que te estás centrando en varios temas, pero hay uno en concreto con el que estás trabajando ahora dentro de Researching Sport Science, que estáis haciendo unos estudios muy interesantes sobre cómo a través del análisis de la saliva empezáis a detectar el rendimiento de los jugadores o incluso opciones a mejora, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos un esfuerzo, como te he dicho antes, gastamos una energía y eso deja una marca en nuestro organismo. Y esa marca es medible. Vale. Esa marca es medible de distintas maneras, ¿no? Normalmente hasta ahora hemos estado utilizando la sangre como fluido para ese diagnóstico. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años ha habido varios grupos de investigación, principalmente liderados por el Dr. Wong de la UCLA, de la Universidad de California, que empezó a trabajar con el diagnóstico temprano del cáncer a través de muestras de saliva. De saliva, es que sí. Entonces, el doctor Wong, ya esto no hay ningún tipo de duda. O sea, sabemos hasta los marcadores que podemos buscar en saliva que estén relacionados hasta con la probabilidad de metástasis. O sea, que es que incluso podemos anticipar si va a haber un proceso metastásico o no en el tumor que estás desarrollando en ese momento. Y partiendo de esa premisa, varios grupos de investigación empezamos a trabajar, especialmente mi compañera Deborah Heller del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo y yo, generamos un grupo sinérgico junto con el doctor Boris Dacourt del Centro de Investigaciones Neurodegenerativas de Houston, de la Universidad de Texas Tech. Y entonces lo que hicimos entre los tres fue coordinar un trabajo
que nos permitiera continuar en el conocimiento de cómo la saliva podía ser un medio diagnóstico similar a la sangre, pero mucho menos invasivo. Claro, porque entiendo que es eso, no es que la saliva, porque la saliva no es que sea mejor o peor que la sangre, es que es más cómodo y menos invasivo, que es a lo que avanzamos también con esto, ¿no? Claro. Y sobre todo lo más importante es que a través de la saliva, las capas lipofílicas de nuestras glándulas salivares son permeables a todos esos analitos, pero solamente a los que están circulando. O sea que lo que detectamos a través de la saliva es lo que en ese momento concreto se está desplazando en los tejidos diana. ¿Qué quiere decir? Ahí me he esto? perdido un poco, Manuel. O sea, Vale. es decir, es como que la saliva es el ahora y la sangre es el... Exactamente. el vamos viendo, ¿no? Vale. Exactamente. Es como si la sangre fuera lo que está pasando a nivel global, pero la saliva nos dice lo que está pasando ahora. O sea, Entonces, la saliva son los trends y la sangre es el post normal, ¿no? Algo... Correcto, correcto. Muy buena apreciación. Pero es que lo interesante de esto es que ¿qué nos interesa más cuando nosotros lo que queremos saber es el rendimiento de un deportista? Lo que más nos interesa no es cómo está el deportista a nivel global, Ya. sino cómo está hoy que va a competir. Y cómo estaba ayer, que las cargas de entrenamiento fueran muy altas, porque eso nos permite saber si las cargas de entrenamiento de hoy pueden subir o se tienen que mantener estables o incluso descender. Qué bueno. Entonces, esto nos permite, la saliva nos permite ir tomando muestras del sujeto en todos los momentos del entrenamiento, incluso en la competición. O sea, yo he tomado muestras de saliva en competición. ¿Cómo la tomas? ¿Con un palito? ¿Con una...? Que parece una tontería, pero es por entender el proceso. Es una torunda de algodón parecido a lo que es un filtro de cigarro, pero de algodón. Vale. Que la sacas del tubo, te la metes en la boca, salivas como si fueras a escupir, con perdón, Sí. y ya está. Y te la sacas, la metes en el tubito y se hace los análisis a través de esa muestra. Claro, y lo puedes hacer en el propio estadio, en un tiempo de Sí. recuperación de deportista. Claro, no hay que... Claro. No Lo tienes puedes que- hacer allí ad hoc y puedes Claro. estar incluso observando. Los entrenadores pueden terminar las cargas de entrenamiento y hora y media después tener los resultados de cómo están sus jugadores. Bueno, la gente que nos escucha, que es aprensiva a las agujas, estará diciendo, Manuel Jiménez, esto es el futuro. O sea, si puedo... Es el futuro. Claro. Qué guay. Porque en el futuro, con el paso del tiempo y si seguimos en estas líneas de investigación, vas a ir a ver a tu médico de cabecera, le vas a decir, doctor, mire usted, me duele la barriga y tengo un dolor de cabeza, no sé qué me pasa, y el médico le va a decir, métete esto en la boca. Lo va a meter en el aparatito y mientras le estás contando, va a hacer el aparatito y le va a sacar todo lo que tiene en cada momento. De hecho, el concepto de proteómica salivar, que es con la que estamos trabajando ahora, nos permite detectar, y atenta a la cifra porque te vas a quedar Voy. alucinado, más de 900 proteínas diferentes. Las Ostras. 900 proteínas diferentes nos dan una información total de todo lo que está pasando en el organismo en ese momento. Y en tiempo rapidísimo, ¿no? Por lo que tú me cuentas. Hora y media. Hora y media. Qué pasada. Porque ahora es un análisis de sangre, te vas a casa, comes, desayunas, llevas a los niños, vuelves y... Pero con esto es súper rápido, además. Bueno, el análisis de sangre en el laboratorio también tarda hora y media, ¿eh? Cacho en la Lo mar, que pero se pasa- engaña a los pacientes. Lo ¿no? que Dicen, pasa es que ya una mañana. cosa, lo que pasa es que una cosa es cuando meto la muestra en el carrusel y otra cosa es cuando sale del carrusel, ¿no? Vale. Pero sí, se hace en hora y media. Lo que pasa es que normalmente en los laboratorios de hospitales, lo que es la cadena, que es como se llama ese sistema, está continuamente en movimiento y normalmente hay miles de muestras de sangre que están circulando continuamente. Vale. Entonces, hasta que te toca a ti, pues a lo mejor tienes que esperar 6 o 7 u 8 horas. Por eso los resultados suelen ser 24 horas después. No, lo siento, Manuel, ya lo has cagado. Ya nos has descubierto todos los españoles que nos mienten en los laboratorios, que podría estar uno ahora todo. No nos mienten. Lo que pasa es que el sistema es el que es, ¿no? Mira, revisando tu investigación, ha habido una cosa que me ha interesado mucho, que me imagino que te la voy a contar ahora y tú me vas a decir, es normal, pero claro, para mí es un tema que es bastante nuevo. Y es que el primer marcador que identificáis con el tema de la saliva, por lo menos el primero que mencionas en tu texto, es el cortisol, que es algo que hace poco no nos sonaba demasiado, pero ahora es casi como el gran pavor que tiene todo el mundo, que el cortisol nos va a matar. Bueno, es importante entender que el estrés es una paradoja. Dios de mi vida. Toma titular de la entrevista, ¿eh? Sí, porque lo podemos entender como un proceso adaptativo que nos da una ventaja evolutiva, o sea, viene el león,
sube mi cortisol, se disparan las catecolaminas, pego un salto, me subo a un árbol y me libro del león. Es positivo, ¿no? Hay cortisol bien, claro. Hay cortisol gracias cortisol. Claro. Pero al mismo tiempo lo entendemos como un proceso desadaptativo y deleterio que nos puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Hombre, pues porque nuestro organismo biológicamente está diseñado para eso. Para viene el depredador, pego un salto, esquivo el depredador, se acabó el problema, vuelvo a bajar mis biorritmos, me equilibro y me adapto. Perfecto. El problema es que a partir de la revolución industrial hacia aquí, hasta nuestros días, y en nuestros días más, no hay leones. No, al contrario. Ese león está todos los días, a todas horas y en todo momento. Yeah. Desde que suena el despertador a las 6 de la mañana hasta que me meto en la cama a las 12 de la noche. Lo que pasa es que el león ahora, en vez de ser un bicho grande de 400 kilos con colmillos, ¿no? Es mi jefe que me exige, el tráfico que está lloviendo y hay un atascazo de la leche y no llego, los informes que los tengo que entregar hoy, ostras, que no los he terminado. Era mejor el león, Manuel. Está un poco bien en la selva. Sí, porque el león tenemos una enorme suerte, que es que nos dura el estrés 3 o 4 segundos. Ya, luego nos come y se acabó. Come, claro. El informe es más rollo. No hay otra opción. Entonces, pues por eso nuestro organismo biológicamente no está diseñado para vivir el siglo XXI. Yeah. El ser humano necesita entre 6.000 y 10.000 años para producir un cambio evolutivo importante de la adaptación a este tipo de modificaciones biológicas. Dios, ¿cuánto nos queda ya? ¿Cuántos años van? ¿1000? ¿Nos quedan otros? No, desde la revolución industrial hasta ahora, 300 justitos. Vaya. 200, o sea, 300. Lo que quieres decir ahora es que hasta dentro de 10.000 años no dejará de ponernos locos todo lo que has mencionado. ¿No estaremos adaptados? Por lo menos a esta carga de estrés actual. Habrá otras. Dios mío, ¿se va a poner peor la cosa, Manuel? Dios de mi vida. Sí, se va a poner peor. Se va a poner peor porque cada vez, date cuenta que hemos llegado a un punto en que la economía tiene que crecer. Porque si no crece es un problema. Pero tiene que crecer por encima de las personas. Ya. Y esto ya es un problemón. Porque el ser humano no deja de ser un organismo biológico en continua evolución. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad básica de lo que somos. Después viene la cultura, después llega el pensamiento, ¿no? Los procesos cognitivos, ese neocórtex, que somos el único animal del planeta con esa capacidad y tal, ¿no? Sí, todo esto está muy bien, pero no debemos olvidar que desde que Lucy se puso de pie hasta nuestros días han pasado 5 millones de años. ¿Lucy quién es? La Australopithecus pithecanthropus. Ah, la primera. Yo sabía que Luca era la primera molécula, ¿era, ¿no? Y Lucy es el primer conjunto de huesos que encontraron que nos remonta a nuestros primeros antepasados, ¿no? Vale. Pues desde que Lucy se puso de pie han pasado 5 millones de años, pero es que hace solo 3.000 que sabemos escribir y leer. Ya. Proporcionalmente, lo que es el ser humano desde el punto de vista cultural es un 0,00001 de la realidad biológica del ser humano, que es mucho más compleja y mucho más larga en la historia evolutiva. Ya. Increíble. Claro, por eso, claro, es que todo esto que me viene, claro, me deja un poco aterrado. Porque es como que, claro, yo estoy contigo, todo esto va a seguir creciendo, el humano no va a estar, no va a poder ir al día, cada vez va a haber más estrés, y entonces ocurrirá como me pasa al ver tu investigación, que el cortisol va a ser un factor de medición absoluto, o sea, está en objeto de estudio y más lo va a estar. La pregunta es ¿por qué no lo es ya? Claro, porque ahora mismo únicamente es una cosa de TikTok, o sea, ahora mismo TikTok y redes sociales están petadas con el cortisol te va a matar, pero claro, a nivel académico no lo veo tantas veces. No, esta es la realidad. O sea, lo que no entiendo es por qué no estamos ya midiendo esto. No sé por qué las grandes multinacionales no tienen ya un sistema de control, sobre todo de sus altos ejecutivos, que tienen un 40% más de probabilidad que nosotros de sufrir burnout. Madre mía. Habrá que monitorizar esa situación porque el nivel de exigencia a la que les somete sus empresas es descomunal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Pues con esto lo que te quiero decir es que
Que me vaya al campo, me está diciendo, niño, vete al campo. Porque es que me han No, puesto... el campo. Yo vivo en el campo. De hecho, hay investigaciones que sugieren que ver verde es la mejor forma de reducir tu nivel de estrés. Lo importante aquí es que tenemos que tener en cuenta que nuestra salud física y mental depende exclusivamente o principalmente del cortisol. El cortisol juega un papel fundamental en la producción de energía y en la distribución de esa energía. Y somos energía, no debemos olvidarlo, que nosotros hacemos las cosas con energía. Poder monitorizar el cortisol es la mejor manera de poder adaptar o ayudar al sujeto a adaptarse a esa situación. Entonces, si yo soy un alto empresario, que tengo un ejecutivo que considero que me puede hacer ganar mucho dinero, es muy importante que yo diga, ahora es el momento de que vayas a cerrar ese trato. Porque tus datos me dicen que tu testosterona está en unos valores óptimos y tu cortisol está bajo. Esto quiere decir que como tengo el cortisol bajo, voy a tener más capacidad de tomar decisiones reflexivas, no solamente emocionales. Entonces, el ser reflexivo es importante una vez que el estado emocional ya te ha dicho por dónde tienes que ir. Vale. Primero son las emociones y después reflexiono sobre lo que me están diciendo las emociones y cómo puedo adaptarlo. Si mi cortisol está alto, este último proceso se paraliza, se ralentiza y somos disruptivos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que ante cualquier situación en la que tengo que llegar a un acuerdo con la otra empresa para cerrar un negocio importante, pues a lo mejor me levanto de la mesa y pego un portazo. Me interesa eso, porque claro, no tenemos medidores de cortisol. De hecho, me hace gracia porque yo hace poco me han puesto de director ejecutivo de mis másters en UNIR y me estoy cagando vivo ahora con lo que me estás contando. Me compré un medidor de cortisol. ¿Cómo puedo identificar yo como individuo que quiero hacer mi trabajo? Nos están escuchando también muchos ejecutivos. Tengo el cortisol alto, mejor hoy no voy a hablar con PlayStation de cerrar cierto acuerdo. Cuando digo, este día me quedo en cama, ¿cómo lo detecto? Estamos en UNIR preparando o desarrollando una spin-off que va a permitir que todo el mundo que quiera haga esto. Y va a ser muy fácil, porque tú desde tu casa vas a dar la muestra de saliva, la vas a meter en un paquetito, va a venir el de Seur o el de cualquier empresa de distribución, va a recoger el paquetito, lo va a traer al laboratorio y al día siguiente vas a tener tus datos. Es más, estamos desarrollando una inteligencia artificial. Te voy a decir ahora eso. Que te la descargues en tu teléfono móvil y que te va a ir actualizando tus parámetros diarios. Y te va a decir, este es el momento en el que tienes que cerrar ese acuerdo. Oye, me interesa mucho esto, ¿eh? Porque yo estaba leyendo tu investigación, pero me parece a ti y a muchas empresas. Claro, y a día de hoy, como porque, claro, yo sé que hay gente que nos está escuchando, claro, porque a veces me hace gracia porque el cortisol parece que lo entendemos únicamente para ejecutivos o ejecutivas, pero el cortisol es un tema que nos afecta a todos los estratos de la sociedad, trabajes en lo que trabajes, con lo cual es algo interesante a todos los niveles y para todas las empresas. ¿Cómo puedo seguir esta investigación, la gente que me está escuchando y me dice, yo quiero saber cómo va esto al día? ¿Dónde puedo acudir en Internet para estar pendiente? Cuando la spin-off se está desarrollando, vale. Nuestra idea es que la spin-off esté funcionando este año ya. Este año, o sea, vale. A finales de año, después de verano, queremos que la spin-off esté funcionando. Y vamos a tener nuestra página web, donde se va a explicar todo, donde vas a poder tener acceso a conseguir eso, ese envío y esa información. Increíble, increíble. La IA va a tardar un poco más, porque la IA la estamos desarrollando ahora. Y la inteligencia artificial, en este caso, que también la estamos desarrollando desde UNIR, inicialmente vamos a hacerla de dos formas. Vamos a empezar con los equipos profesionales. ¿Por qué? Pues porque he estado 14 años trabajando con deportistas profesionales. He trabajado con más de 400 deportistas profesionales. Tengo una cantidad de datos enorme y queremos con esos datos nutrir a la IA para que empiece a hacer valoración de cómo son esos procesos adaptativos en situaciones de máximo estrés, porque un deportista profesional está en el límite del estrés. Tiene presión mediática, tiene presión de los fans, tiene presión económica, tiene presión de resultados. De hecho, muchos deportistas profesionales ya están alzando la voz, diciendo, es que he tenido serios problemas de depresión,
por la enorme presión a la que he estado sometido. Bueno, el control del cortisol nos permite anticipar esta respuesta. A lo mejor ese jugador lo único que necesita es descansar una semana. O sea, que con el cortisol también podemos prevenir depresiones. Claro, porque al final, no solamente todo, porque al final es un problema mental, un problema físico, todo está integrado. Nosotros somos seres integrales, no podemos separar lo fisiológico de lo cognitivo de lo social de lo cultural. Todo va unido. Y cuando se corta el carnicero la mano, pues cuando se está separando de su mujer, sí, que la cabeza está en otro lado, no está en cómo estoy cortando el filete. Tal cual. A fin de cuentas, el tener un control de esos parámetros nos permite poder intervenir. La intervención es realmente lo que nos va a ayudar. ¿Y cómo podemos intervenir? Hombre, pues depende de cada situación. Si estamos hablando de deportistas profesionales, la intervención es analizar otros parámetros bioquímicos, como son las interleuquinas y las inmunoglobulinas, que nos van a decir si hay un proceso inflamatorio y, por tanto, estamos en riesgo de lesión, o tengo las inmunoglobulinas bajas y esto me está señalando que mi situación de estrés es una situación de estrés crítica que está afectando ya a mi sistema inmunológico. Claro. Y para esto hay que usar la saliva, como decíamos antes, porque me habla de la hora, no me vale la sangre, claro. Me vale la sangre, pero me van a tener que pinchar varias veces. Mejor la saliva, sí. Dicho así. Claro, y prefiero dar más muestras de saliva que no me cuesta ningún... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A nadie le gusta que le pinchen, pero un gargajo, ¿quién no tiene un gargajo para compartir? Siempre está ahí. Yo diría, si te parece, Manuel, con tu permiso, que la gente siga en el LinkedIn al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de UNIR, porque nada más que saques este proceso, este proyecto, lo vamos a compartir, lo vamos a repostear, porque me parece una investigación muy interesante. Y además porque me has dicho algo que me parece muy chulo, y es que sabes que la IA está muy denostada en ciertos ámbitos, pero la forma en la que la estás usando es que me parece fantástica, porque creo que es la forma correcta de emplear la IA. Entrenamiento, sacar resultados, ayudar y siempre gestionado por profesionales que no la están usando para matar a nadie. ¿Sabes lo que te digo? Que es un uso fantástico. Te voy a dar otra primicia. Oh, vamos allá. La inteligencia no es una ventaja evolutiva. Vaya por Dios. Es una ventaja evolutiva lo que hagas con ella, pero no la inteligencia en sí misma. De hecho, el ser vivo que más tiempo lleva en este planeta es una cianobacteria siberiana que lleva 500.000 de años viviendo en este planeta, siendo el mismo elemento. Y que no hace sudokus, que no tiene inteligencia. Y ¿vale? no tiene muchos ganglios neuronales. Con esto, lo que te quiero decir es que sí, la inteligencia me ofrece una ventaja evolutiva si la utilizo correctamente. Si soy Vladimir Putin y la utilizo para invadir un país o para amenazar a la humanidad con lanzar pepinos nucleares, pues muy evolutivo no parece el asunto. No. Tiene que tener el cortisol regular, Putin, también te digo, ¿eh? Tengo mis dudas. Yo creo que más bien está sobrado de testosterona. Está sobrado, ¿no, amigo? Madre de Dios. Sí. Mira, por acabar, hay una parte también de tu investigación que me interesa mucho y que creo que habla mucho de ti como investigador, por esa parte curiosa que tenemos los investigadores, es que no únicamente te has quedado en el ámbito del deporte, digamos, tradicional, sino que también tienes un gran campo de investigación en la parte de los eSports. Y de hecho tienes una serie de investigaciones que analizan el hate que reciben estos investigadores en redes sociales, que también entiendo que lo has medido a través del cortisol. ¿Has hecho una investigación por ahí? Hemos hecho 3 investigaciones adheridas a la Cátedra de Deportes Electrónicas de la Universidad de Málaga. Uh-huh. La primera que hicimos analizó el cortisol de los jugadores profesionales de eSports en competición oficial. Uh-huh. Y es muy divertido porque cuando jugaban contra la máquina, cuando entrenaban contra la máquina, no subía el cortisol. Ya. Sin embargo, cuando sabían que se estaban enfrentando a otro jugador de sus características, se disparaban. Ya. O sea, claro, exactamente. ¿Por qué? Pues porque contra la máquina sé lo que va a pasar más o menos. La incertidumbre que me genera una persona que está maquinando cómo te voy a entrar ya me pone en una situación de tensión. Esto es muy interesante porque es exactamente lo mismo que vemos en el resto de los deportes tradicionales. Lo mismo, ¿no? O sea, que al final, claro. Exactamente lo mismo. Lo que hablábamos antes, al final nuestro cerebro interpreta la competición de la misma manera. Claro. Le da igual el medio que utilicemos para competir.
Me gustaría tirarte una idea, a ver qué te parece. Tanto los eSports como, por ejemplo, el ajedrez son dos deportes que nunca han sido considerados como Claro, y no han sido considerados como deportes porque se entiende que no se hace esfuerzo físico. Pero claro, si lo vemos desde el punto de vista del cortisol y de la competición, el cortisol es lo que equilibra todas estas historias como deporte. Y entonces el deporte hay que asociarlo más bien a la competición y este nivel de estrés más que al ejercicio físico y muscular. No entiendo que va por aquí la cosa. De hecho, los eSports cumplen todos los parámetros de lo que consideramos deporte. Es más, es la segunda vez que los Juegos Olímpicos estudian la posibilidad de incluir los eSports como deporte olímpico. En esta última ocasión lo han rechazado porque consideraban que algunos eSports no cumplen los valores tradicionales del deporte por aquello de los first-person shooters y el ir por ahí con una metralleta y tal, ¿no? Que eso me decías antes del principio de la charla, me quería saber también de ese tema. Sí, bueno, esto ya te va a dejar listo. Pero fíjate que el propio Comité Olímpico Internacional lo está evaluando. Nosotros hicimos estudios con ajedrez y encontramos también lo mismo. O sea, además, una de las cosas más interesantes de nuestro estudio es que los cambios hormonales iban directamente relacionados con la diferencia de puntos Elo. Ya. O sea que cuanta más distancia hay con el que voy a competir, más me pongo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es muy interesante. Y el segundo estudio lo hicimos con resonancia magnética funcional. Entonces lo que hicimos fue coger a un grupo de jugadores de eSport profesionales de first person shooters, principalmente CSGO, Call of Duty y demás, y Call of Duty, exactamente, y de ambos géneros, masculinos y femeninos, y los comparamos con un grupo de jugadores de eSport que nosotros le llamamos estratégicos, ¿no? Que no hay disparos y tal, pero tienes que competir buscando alternativas. Y personas que nunca habían jugado videojuegos en su vida. Yeah. Y los sometimos a imágenes violentas y agresivas, imágenes neutras e imágenes afectivas. Porque hay extendida una idea general de que los deportes electrónicos de disparos atenúan la percepción de la violencia y de la agresividad. Ajá. O sea, digamos que se extiende la idea de que la gente es más violenta porque juega a videojuegos violentos. Bueno, pues nuestro estudio señaló que no. Que nanay de la China. Que los jugadores de first-person shooters, cuando veían una imagen violenta y agresiva, sus respuestas cerebrales eran exactamente las mismas que los que jugaban videojuegos de estrategia y los que no jugaban videojuegos. Toma ya. Solamente había una diferencia entre los first-person shooters y los otros dos grupos. Se activaba un pequeño área que llamamos área fusiforme. ¿Sabes a qué se dedica ese área? ¿A qué? A analizar si la amenaza es potencial o es real. Ah, ostras. O dicho de alguna manera, los jugadores de videojuegos de shooter en primera persona se preparan para responder si la amenaza se convierte en una amenaza real. O sea, que entonces ellos entienden más que otros la violencia y el problema. Es decir, lo llevan a un nivel más profundo. Sí. Responden antes ante una amenaza violenta. Ostras, madre mía. Qué cosas, ¿eh? Y toda la vida diciéndome que voy a ser violento yo por jugar al Mortal Kombat y estas cosas. Y mira tú. ¿A que no? No, yo sigo siendo buena persona, claro. Lo cual es lógico, porque nosotros vemos Pulp Fiction en televisión y no salimos a pegar tiros por las calles, ¿no? No, ni me apetece clavarle una aguja en el pecho a nadie. Por eso te digo que no tiene mucha lógica. Sin embargo, esta mala prensa se ha extendido, ¿no? Y lo último que hicimos, perdón, nada, que fue este año, hicimos una encuesta sobre los creadores de contenidos y los jugadores de videojuegos profesionales y los haters y el grupo de personas que se dedica a malmeter contra ellos, no a insultarlos, a atacarlos. Conclusiones, pues muy interesantes. La primera es que son más susceptibles de hacer hate las personas con un nivel intelectual más bajo. Bueno, esa me la esperaba venir. Eso no hace falta decir spoiler, ¿eh? La gente regulinchi, que está un poco cucú, es más de hate, esa me la vi venir. Los que tienen estudios universitarios y superiores son más susceptibles de recibirlos. Vaya por Dios.
Y dentro de los géneros, la mujer recibe mucho más hate que el hombre. Sí. Y normalmente el hate de la mujer va destinado exclusivamente a su apariencia, a su imagen personal. La leche eso, ¿eh? No hablan sobre lo que tú eres capaz de hacer o lo que tú no eres capaz de hacer, o hacen hate sobre tu capacidad de jugar o de no jugar. No. Sobre tu imagen personal. Qué fea eres, qué nariz tienes, anda que no veas, anda. ¿Qué haces jugando a esto si tú eres una chica? Vete a fregar, ¿no? Y este tipo de cosas. Y al final, lo que después hicimos otro análisis cualitativo donde preguntamos a los propios creadores de contenido cómo era su percepción sobre los hates, y ambas investigaciones hicieron clac. Qué guay. Y encajaron. Recibían ellos la misma percepción que la encuesta que habíamos desarrollado a nivel global estaba diciendo. Exactamente lo mismo. Apasionante. Me hace gracia porque entonces a los haters que atacan directamente al grupo femenino podemos recomendarles estudiar y jugar al bádminton para poder... Sí, sobre todo lo primero. Lo primero ayuda mucho. Perfecto. Bueno, Manuel, que llevamos aquí hablando un rato, 45 minutos, no quiero interrumpirte más, solo decirte que ha sido, te lo juro, una charla apasionante, hemos tocado un montón de temas muy chulos. Personalmente yo seguiré muy de cerca tu investigación, recomiendo a todo el mundo que te busque en LinkedIn porque tienes además tus contenidos, tus publicaciones muy bien lanzadas. Manuel Jiménez López, buscadlo y seguidlo. Y por mi parte nada más, darte las gracias por venirte a En Pocas Palabras y que siga bien tu investigación, que me apuntaré, ¿eh? Cuando saques lo del Cortisol Express, por seguro, yo me apunto, ¿eh? Eso está ya en camino. De hecho, el próximo miércoles presentamos nuestra spin-off en el Foro Europeo de Transferencia, Ciencia y Tecnología. ¿Y ahí te podemos ir a ver? ¿Puede ir la gente a verte? Sí, lo que pasa es que la exposición que tenemos está en el espacio Research y va a ser a las 5:30 de la tarde del miércoles. Del miércoles del 10, del 13, ¿no? Pasado mañana. No sé si la gente podrá, pero bueno, igualmente estaremos muy al tanto. Y nada, Manuel, prométeme que cuando tengas el tema del cortisol, este proyecto con la IA, volvemos a charlar, ¿te parece? Sí, claro, y además presentaremos la página web y será un placer para mí explicaros cómo tenéis que hacerlo todo. Y la idea es que sea muy barato. Perfecto. O sea, que con todo y transporte y tal, esté rondando los 10, 12 euros como mucho. Me apunto, pídeme 3. Manuel, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo grande. En Pocas Palabras es un podcast de investigación y divulgación de UNIR, presentado por Adrián Suárez. Sigue En Pocas Palabras en Spotify, iVoox o Apple Podcast y no te pierdas ningún capítulo.